era la vida de la colectividad judía a mediados del siglo pasado en los países de la Europa Oriental, y especialmente en la Rusia zarista. Les era negado su derecho al trabajo, por lo que se veían obligados a ganar su pan en tareas secundarias, ya sea en el pequeño comercio o en distintas artesanías. Así fue posible que se acusara vilmente al pueblo judío de ser improductivo. Nada más falso. Y así lo dice su propia historia, condensada en el Royei Tzoin, Beoidei Adamá, es decir, pueblo pastoril y agrícola. Pero esa vocación histórica no se borró jamás del alma judía, y habrá de buscar siempre un pedazo de campo, sea en los lejanos desiertos del Cáucaso o en cualquier lugar del mundo donde pudiera llegar. Muy lejos de allí, un joven país, la Argentina, acababa de poner fin a la conquista del desierto y abría sus puertas a todos los que quieran habitar el suelo argentino, para que pudieran llenarse de espigas sus millones de fértiles hectáreas. Y como un símbolo, la proa del vapor Weser, como gigantesco arado, abría sus surcos en el océano, trayendo el 14 de agosto de 1889 al primer contingente de inmigrantes judíos para trabajar la generosa tierra argentina. Por las inmensas llanuras comenzaban a tenderse los ferrocarriles, factor de progreso. Por ellos, un grupo de esas familias llega a Palacios, provincia de Santa Fe. Y el desierto se cobra sus primeros tributos. El hambre y las privaciones traen la muerte de 60 niños, que son sepultados en el improvisado cementerio, teniendo por ataúd latas de querosene. Pero los hombres y mujeres, heroicos, decididos, dijeron: donde los niños murieron, nosotros quedamos. Y se continuó la lucha. Su clamor por subsistir llegó a través del doctor Löwenthal al barón Mauricio de Hirsch, quien se interesó por la gente abandonada y la posibilidad de una amplia colonización en la Argentina. Así, el barón Hirsch organiza Jewish Colonization Association en el año 1891. Ya la colonización organizada trae numerosos grupos de familias que comienzan a poblar las zonas del país que necesitan de su esfuerzo. En Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero, Río Negro, Chaco, se van creando colonias. Nada resulta fácil a estos hombres. La naturaleza es hostil, su trabajo no es compensado. Las distancias inmensas, la soledad tremenda, hubiera quebrado sus fuerzas, si no fuera de hierro su voluntad, su fe y su decisión. El desierto comienza a sentir la mano del hombre establecido y se logran los primeros frutos. El regreso a la tierra se ha hecho realidad. A través del tiempo, del sacrificio y del trabajo, esas colonias se transforman en centros económicos y culturales de gravitación en el país, y muchos de sus hijos llegan a tener activa participación en la vida nacional, en sus distintos órdenes: agrario, político, cultural, científico. ¿Se conoce el esfuerzo que ha producido todo esto? Para divulgar esa gesta judía, se reúnen en Buenos Aires excolonos y descendientes de colonos, al acercarse la fecha del 75º aniversario del comienzo, y preparar el homenaje a esos pioneros y continuadores que aún siguen elaborando desde sus tierras la riqueza nacional. Se integra así la primera comisión técnica que comienza a buscar, entre el rico patrimonio histórico, los elementos que integran el argumento a preparar, y lo hacen en reuniones nocturnas, a la vieja usanza campesina. Luego salen a tomar contacto con hombres e instituciones que fueron y son actores en la vida real de la película que se busca filmar. De entre las muchas visitas y entrevistas realizadas, destacamos la efectuada con el Consejo de la Fraternidad Agraria, surgida esta entidad a través de las luchas de los colonos en 1925 para vencer las múltiples dificultades que hallaban. Este organismo
une a las distintas cooperativas, cuyas inquietudes sentimos y compartimos, al primer órgano periodístico del movimiento cooperativo, el Colono Cooperador, al frente del cual se halla hoy su director, don Abraham Gavis. Una emocionante entrevista con el señor Isaac Kaplan, un auténtico pionero de la colonización. A la ICA, donde encuentra la comisión gran cantidad de estadísticas e interés por el film, manifestado por su actual director en la Argentina, como así también de sus colaboradores inmediatos. Contactos con Fomento Agrario, organismo para incrementar el desarrollo de esta colonización. El IVO, donde facilitaron valiosos materiales históricos. Una delegación parte con un objetivo fundamental: llegar hasta las colonias mismas para dar a conocer el proyecto y hacer participar a los colonos en el homenaje a nuestros ascendientes, cuya obra ellos continúan. Un camarógrafo integra la delegación para filmar este documental que deje plasmado en imágenes los primeros pasos y la continuidad de la colonización. Y la delegación parte hacia la provincia de Santa Fe, a los lugares que dieron origen a esa gesta. En esta provincia ya se habían echado las bases de toda la colonización en la Argentina, con la fundación de Esperanza por parte de Aarón Castellanos. Pasamos bajo este arco en cuya memoria se ha erigido al cumplirse el primer centenario de aquella fundación. Moisés Ville, aquellas familias primeras quedaron. La tierra dejó de ser desierto para ir enriqueciéndose por la mano del hombre. Pero no solamente árboles, sorgo forrajero o alfalfa integran esa riqueza, sino que las colonias fueron incorporando otras producciones. El mejoramiento de la hacienda es una preocupación constante, y los remates feria adquieren singular importancia. La estadística de la producción vacuna marca importantes cifras. Una importante producción lechera, cuya industrialización lograda a través del esfuerzo de 8 cremerías, llegó entre otras conquistas a la cooperativa Sancor, cuyos productos son preferidos y en el exterior. La promoción de este movimiento cooperativo está en la Mutua Agrícola, primera cooperativa de este tipo en la provincia de Santa Fe. Y hoy en sus almacenes y sucursales, donde se surten sus asociados, hallamos rostros sonrientes, como el del primer colono judío nacido en la Argentina. Y los grupos que vinieron desde las improductivas regiones de Narcís-Leven, que colaboraron en la fundación de la colonia Capibara. Los dirigentes de las instituciones hacen un alto en sus actividades para escuchar, en su salón de actos, a la delegación, aportando ideas sobre el film. El comienzo fue difícil, ver a aquellos chicos muertos y todo lo demás, relata este colono que llegó en el Weser, mientras muestra su viejo machete, compañero de trabajo y defensa. Para mostrarnos que su gauchismo no quedó perdido en el tiempo, monta a caballo, pero su emoción frente a la cámara le hace olvidar a él que ayer montó potros, que no es por la derecha que se monta, pero ya luce sobre el animal y eso es lo que deseaba demostrar. Pero el pueblo se desarrolló como consecuencia del esfuerzo único de los campesinos, a pesar de las trabas que para un progreso mayor, más rápido y menos difícil, significó que se encontrara unido a los grandes centros de consumo, no por una vía directa, sino por ramales secundarios, con toda la colonia Montefiore, en la misma provincia de Santa Fe, y Dora, en la provincia de Santiago del Estero, son testimonios del aporte de esta colonización. Y la delegación deja la provincia de Santa Fe y cruza el Paraná, en la clásica balsa, para ir al encuentro de las colonias entrerrianas. No sé que un día despertará tu ranchito dormido, no sé si un día despertará.
Pancho Díaz solía llevar. Prendidito a su Al principio sus campos fueron montes de espinillos, que el esfuerzo humano debió transformar en lugares habitables con sus escuelas, bibliotecas, hospitales, es decir, centros donde la vida pudiera realizarse, cultivarse, y no quedar marginadas de la civilización, que nunca se detiene. Así son los grupos pertenecientes a Colonia Clara, centro de esa civilización, enclavada desde aquel ayer, que fue Espinillos, que fue desierto. Y donde los niños, jóvenes y adultos encuentran los medios necesarios para su desarrollo cultural y espiritual. Los ancianos pioneros se emocionan al enterarse de la proyectada filmación. Dicen su alegría de ver que su obra no ha sido olvidada y que son sus descendientes quienes buscan homenajearlos. Relatan aquel difícil comienzo con herramientas no siempre acordes con las necesidades del lugar. Había que abrir surcos en los bosques de espinillos, duros y bravíos, luchar duramente contra una naturaleza no siempre benigna y en condiciones sanitarias desfavorables. Cruzar arroyos desbordados, como el Vergara, que costaron más de una vida y que ahora cómodos puentes permiten atravesarlos para el movimiento entre colonias. No solo nos recuerdan las cosas duras del comienzo, también nos relatan otros aspectos de su vida, los compromisos y los casamientos, las fiestas con músicos propios y el brillo que alcanzaban las fiestas tradicionales y la continua actividad social y cultural en la que tanta importancia tuvieron los grupos teatrales. Apoyándose en su pasado de abnegación y trabajo, nos cuentan todo lo que lograron con su esfuerzo constructivo. Nos hablan del trigo y de su gran producción de lino y de maíz, del cuidado permanente que deben dedicar no solo a la producción en sí, sino también a sus casas, campos, alambradas. De algunos establecimientos que alcanzaron señalados progresos en su género, mereciendo premios por su producción. No olvidan, por cierto, la memoria de aquellos que iniciaron con ellos la tremenda aventura de la colonización y que ya la muerte se ha llevado. Al doctor Yarcho, el médico noble y humano, que llegó en los primeros días de la colonia y en momentos difíciles su presencia y palabra fueron solución y esperanza. Se venera su recuerdo, como es también venerada la memoria de Miguel Sájarov, el organizador del movimiento cooperativo, el escritor Bendersky, autor de recordados cuentos, como El Zaino, de los dirigentes como Kippen, Kaplan, que fueron puntales desde aquel comienzo difícil, junto a tantos. Y tanto los pioneros como sus descendientes nos hablan de los que continúan en actividad, con la misma vitalidad que en el principio. Con estos hombres se reúne la delegación. El proyecto de inmediato gana voluntades y gente deseosa de participar en él. También se vuelcan acontecimientos y hechos históricos que sugieren deben ser incorporados al film. Ejemplo magnífico de continuidad de la obra de los pioneros de la colonización es Fondo Comunal, una de las primeras cooperativas agrarias del país, que llegó a jugar no solo un papel de importancia en la vida económica local, sino que su acción se extendió al orden nacional. Siendo su presidente el señor Marcos Bortman, se convocó al Congreso que diera origen a la Fraternidad Agraria. Mucho debe al Fondo Comunal el movimiento cooperativo, y a su influencia hay que anotar el desarrollo de la industria lechera. Ha levantado un elevador de granos de los primeros